Hola, te doy la bienvenida a Español con Vos, episodio 6. Mi nombre es Cintia, soy profe de español y en este podcast siempre hablamos de contenidos culturales que te ayudan a practicar español cuando no estás en clase. Te recomiendo libros, películas, te presento a personajes importantes del mundo hispanohablante. En definitiva, este es tu espacio para descubrir el mundo de la cultura en español. Hoy vamos a hablar de un país asiático que también habla español, o por lo menos habló español durante muchísimo tiempo. Vamos a hablar también de una película, de una serie de televisión y de algo más. Hoy, en Español con Vos, hablamos de Filipinas, y más precisamente de los últimos de Filipinas, también conocidos como los últimos de Valer. ¿Te suena? ¿No? Si no te suena de nada, quédate y te lo cuento. ¿En Filipinas se habla español? Sí y no. La respuesta es un poco compleja. Para empezar, tenemos que aclarar que Filipinas fue colonia española durante unos 300 años, desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX. Por eso la presencia del español ha sido muy importante en ese país y todavía a día de hoy esa huella es reconocible. Para que veas que esto no es historia antigua ni es algo tan lejano, te cuento que el español fue lengua oficial en Filipinas hasta el año 1973. Hasta ese momento la lengua española era la lengua utilizada tanto en la educación como en la administración, y a partir de ese momento perdió muchísimo terreno frente al inglés. Recordemos que Estados Unidos tuvo la soberanía sobre las Islas Filipinas hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El resultado de estos cambios a través del tiempo se reflejó también en la lengua de los filipinos, que actualmente hablan una mezcla de las lenguas nativas, sobre todo el tagalo, y lo mezclan con el inglés y el español, el vocabulario de estas dos lenguas. Es curioso porque, por ejemplo, un saludo muy común en tagalo es ¿cómo está? ¿Cómo estás? En español. Luego hay familias de palabras que prácticamente son completamente españolas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de la cocina, usan las palabras del español, cuchillo, tenedor, cuchara, vaso, cocina, cuando hablan del lugar mismamente. Pero también existe el préstamo inverso. También hay palabras del tagalo que pasaron al español. Por ejemplo, la palabra yo-yo. El yo-yo es ese juguete que son dos discos que suben y bajan a la vez gracias a una cuerda que nos colocamos en el dedo para poder jugar o hacer figuras con él. Bueno, esa palabra viene del tagalo y significa viene. En Filipinas existe una variedad del español. Así como hablamos del español peninsular para referirnos al español que se habla en España, o hablamos del español de Argentina, el español de México, para hablar de esas particularidades, de la misma forma existe un español filipino. Y este español tiene una gran influencia del español de Hispanoamérica y no de la península, porque la colonización se produjo desde el virreinato de la Nueva España, que es lo que hoy en día es México. Y tan importante es esa variedad que entre las 23 academias de la lengua española encontramos la Academia Filipina de la Lengua Española, que se fundó en el año 1924. Entre todas las academias de la lengua española, que son 23, solamente hay dos que se encuentran en países donde el español no es lengua oficial. Una es la de Filipinas y la otra es la de Estados Unidos. Otro dato que nos habla de la importancia del español en Filipinas es la presencia del Instituto Cervantes de Manila. Ese Instituto Cervantes se abrió en el año 1994 y fue el primer Instituto Cervantes de Asia, el primero de toda la región. Además del español de Filipinas, también existe el chabacano. En español, la palabra chabacano significa vulgar, grosero, la utilizamos para describir algo que es de mal gusto. Es normal hablar del lenguaje chabacano que usan algunas personas en redes sociales o en la televisión, por ejemplo. En una región del sur de Filipinas y también en algunas comunidades de Malasia e Indonesia, hablan chabacano. Es una lengua criolla que mezcla la gramática de las lenguas nativas con el vocabulario de español.
El nombre chabacano surgió porque en el origen estaba considerado como un español mal hablado o como una lengua de segunda, pero actualmente está reconocido como una lengua criolla y lo hablan más de 1 millón de personas. Bueno, hasta ahora hablamos del español y de las lenguas que se hablan en Filipinas, pero además de la lengua hay otras pistas que nos hablan de la estrecha relación que existe entre España y Filipinas. Hay un objeto en particular que con el paso del tiempo se ha convertido en un souvenir, un recuerdo típico español que compran mucho los turistas y las personas que nos visitan aquí en España. Es el mantón de Manila. El mantón de Manila es un gran pañuelo de seda que está bordado con colores muy vivos, generalmente con figuras de flores o de pájaros. Es como un enorme chal de seda, los que son de mejor calidad. Y este mantón es de origen chino, pero fue usado como un complemento en la vestimenta femenina de España y de Hispanoamérica durante el siglo XVIII. En ese momento era muy popular, venía de Manila, venía protegido en un cofre que también se producía en Manila y que era un cofre especialmente diseñado para proteger el mantón, muy decorado, muy bien hecho, entonces también era un objeto de valor que venía de Manila. A día de hoy este mantón forma parte del vestuario típico andaluz, así que lo puedes ver porque las mujeres que van vestidas de flamenca lo usan muchísimo en las ferias y en las fiestas. Si nunca has visto uno, puedes echar un ojo por la red. Yo voy a dejar alguna foto en las redes sociales para que lo puedas ver porque realmente son muy muy bonitos y vale mucho la pena. Incluso hay un chotis, que es una música típica de Madrid, que se llama ¿Dónde vas con mantón de Manila? Es muy muy popular. Así que por eso te digo que la relación que existe entre España y Filipinas a veces pasa desapercibida, pero es realmente estrecha. Y ahora, como siempre, te recomiendo una película, una serie y algo más. Al empezar este episodio te nombré a los últimos de Filipinas. En español existe la expresión ser el último de Filipinas y la usamos para referirnos a alguien que llega tarde a una cita, a un encuentro o que reacciona tarde en determinada circunstancia. El origen de esa expresión está en el año 1898, que fue cuando el último destacamento español se rebeló en la localidad de Baler, en Filipinas, y resistió atrincherado en una iglesia durante casi un año, 337 días. En esos momentos, Filipinas había declarado su independencia de España y casi al mismo tiempo entraba en guerra con los Estados Unidos. Los soldados españoles que resistían en Baler no sabían muy bien lo que estaba pasando y al no tener en esa época tecnología como ahora, ni las comunicaciones que tenemos ahora, lo que hicieron fue defender la posición hasta las últimas consecuencias. La película que quiero recomendarte hoy se llama 1898, Los últimos de Filipinas. Es una peli del año 2016 dirigida por Salvador Calvo y en la peli vas a ver cómo fue ese año para los soldados de Baler, cómo resistieron dentro de una pequeña iglesia con poca comida y con mucha incertidumbre. Entre los protagonistas destacan los actores Luis Tosar, Carra Elejalde, a quien seguramente recuerdes de la peli Ocho apellidos vascos, Álvaro Cervantes, y hay dos actores más jóvenes que ahora son muy populares porque aparecen mucho en Netflix. Uno es Miguel Herrán, que es Río en La Casa de Papel, y el otro es Patrick Criado, que aparece en la serie Vivir sin permiso y también va a aparecer en La Casa de Papel en la próxima temporada. Así que te recomiendo esta peli tanto por la producción, el guión, los actores. Siempre hay que tener en cuenta que es una película, que es ficción, está basada en hechos reales, pero bueno, hay detalles que son de ficción, pero la película está muy muy bien para hacernos una idea de lo que fue ese momento histórico y por supuesto para practicar español. La peli está disponible en Netflix y en YouTube.
Sobre los mismos hechos históricos, quiero recomendarte un par de capítulos de la serie española El Ministerio del Tiempo. En realidad quiero hablarte de esta serie más detenidamente en otro episodio de Español con Vos, pero bueno, por ahora te cuento que es una serie de RTVE, de Radio Televisión Española, donde una patrulla de viajeros en el tiempo se dedica a corregir la historia de España cuando es necesario. En los capítulos 7 y 8 de la temporada 2 muestran el sitio de Valer desde la perspectiva de uno de estos viajeros del tiempo. Es decir, que vamos a ver cómo sucedió todo desde la perspectiva de un viajero del siglo XXI que de repente se encuentra dentro de la iglesia con los soldados y él sabe exactamente cómo va a terminar aquello. Él tiene toda la información. Así que estos dos capítulos están muy bien hechos y es muy entretenido. Y por último, después de hablar de Filipinas, de la lengua, de la relación que tiene con España y con el español, te recomiendo un canal de YouTube que se llama Asian Boss Español, que es un canal que muestra la actualidad de los países asiáticos, donde hacen muchas entrevistas callejeras y todo el contenido está en español o subtitulado en español. Así que voy a dejar el enlace de un par de videos de ese canal donde vas a poder escuchar a los filipinos hablando en su lengua y también practicando un poquito de español. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que puedas ver la película que te recomiendo, que de verdad está muy bien, que te haya gustado el episodio de hoy y espero que hayas aprendido algo nuevo sobre Filipinas y sobre su relación con el español. Como siempre te agradezco que estés ahí y que compartas conmigo este ratito de tu día. Para seguir practicando, sígueme en mis redes sociales, Facebook o Instagram como @myspanishonthego y por aquí espero tus comentarios. No te olvides de darle al botón de me gusta y si eres nuevo por aquí, suscríbete al podcast para que recibas el aviso y nos escuchemos en el próximo episodio. Y recuerda que el español va contigo a todas partes. Siempre el español con vos.